Muy bien, entonces quedaron pendientes las especificaciones del transformador. Bueno, las especificaciones del transformador, sobre todo ya de un transformador grande, se refieren al voltaje, ¿verdad? Que debe de tener en el secundario y a la potencia. Y es lo que vamos a hacer aquí porque de cierta forma, en el dibujo que nos dan, en la figura a la que hace referencia el problema, pues no sabemos a qué voltaje va a estar conectado el primario del transformador. Posiblemente, ¿verdad? A 3200, 3.8. Lo que sí, ¿verdad? Necesitamos es saber las especificaciones del secundario y con ello sacar la potencia del transformador. Ustedes posiblemente cuando andan por ahí por la calle se han dado cuenta de los transformadores que están colgados ahí en los postes, ¿verdad? Que aparece ahí 127 diagonal 220 y por decir 15 kVA o 30 kVA o 45 kVA. ¿Qué están qué es lo que nos están dando? Nos están dando, ¿verdad? En el caso de un transformador trifásico nos dan el voltaje de fase y el voltaje de línea RMS, además de la potencia del transformador. Para nuestro caso, ¿verdad? Pues como es un transformador monofásico, simplemente vamos a necesitar determinar la corriente de el voltaje de fase y la corriente de fase. Y ya con esos dos datos podemos sacar la potencia del transformador. Entonces, vamos a calcular a continuación el voltaje RMS en el secundario del transformador. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver entonces. Me voy a llevar esta imagen para allá para hacer referencia a ella. Acá ahorita que la voy a estar ocupando. Ok. Nosotros necesitamos esto, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje que hay en el secundario? ¿Cómo lo podríamos sacar? Pues nosotros ya sabemos, nos dieron el dato, ¿verdad? Nos dieron el dato que el voltaje de salida para este problema tenía que ser de 400 volts, el voltaje de pico, de CD. Por ahí cuando estábamos calculando uno de los, la corriente promedio, por ahí y la corriente eficaz, parece que tuvimos que sacar el voltaje de pico. Entonces, si nosotros tenemos el voltaje de pico, pues ya podemos sacar el voltaje eficaz en el secundario del transformador mediante la siguiente ecuación. Esta es una ecuación que ustedes vieron posiblemente ahí, ¿verdad? O lo tuvieron que ver en circuitos DCA. ¿Cómo se relaciona el voltaje eficaz con el voltaje de pico? Por decir nosotros, el voltaje que manejamos en un contacto para conectar el cargador del celular o la tele, ¿verdad? Sabemos que el voltaje que hay en el contacto pues es de 127 volts. Ok, entonces esos 127 volts que nosotros comúnmente manejamos es el voltaje RMS, es decir, es este, BS. Aquí lo voy a poner ahorita para que ustedes vean. Pero lo que vemos nosotros en el osciloscopio es el voltaje BM, el voltaje pico de la forma de onda senoidal. ¿Cómo se relaciona este voltaje BM con el voltaje BS? Mediante lo siguiente, el producto de la raíz de 2 por BM. No sé si recuerden. Por BS, perdón. Ok, entonces nosotros de aquí podemos, si tengo BM, puedo sacar BS, o bien si tengo BS, puedo sacar BM. Para el caso de nosotros, ¿verdad? Del voltaje que nosotros manejamos, el voltaje BM es raíz de 2 por 127 y esto equivale a tener 179.6. Pero a nosotros nos dio un voltaje diferente porque se supone que es una aplicación posiblemente industrial que se trabaja con voltaje de 440. Entonces, el voltaje BM que nos dio a nosotros, no sé si recuerden esto, por ahí lo tenemos, ya lo habíamos sacado. Aquí, si no, ahorita le sustituimos datos para que vean precisamente el valor de ello. Parece que era 628. Lo vamos a dividir entre la raíz de 2 y al dividirlo entre la raíz de 2 nos va a dar un valor de 444.721. Ese es el voltaje en el secundario del transformador. La única fase que tiene porque es un este, transformador monofásico. No sé si haya duda. Ahora nosotros también necesitamos la corriente que sale de la fase.
Voy a regresar a las fórmulas que tenemos ahí cuando vimos los temas referentes a este tipo de rectificador, el tema 3.1, ¿se recuerdan? Este. La corriente de una de la fase, perdón, que es la única de transformador, fue uno de los datos que determinamos ya al último. No sé si recuerden, esta que tengo aquí. Y habíamos comentado que esa corriente IS, pues era esa corriente era igual a quién? A la corriente RMS que le llega a la carga. ¿Por qué razón? Porque lo que le llega a la carga, ¿de dónde va a venir? No le queda otro camino, otra fuente más que el secundario del transformador. Entonces, en esa ocasión nosotros llegamos a la conclusión que la corriente IS, así le llamamos la corriente de entrada, RMS de entrada, fue igual o es igual a la corriente RMS de salida o la corriente RMS que tenemos en la carga. Entonces, por esta razón vamos a utilizar esta ecuación. IS es igual a IRMS. Nosotros no sacamos aquí la corriente IRMS porque no nos la pedían. Acuérdense que la sacamos de manera directa para calcular IR del diodo. Pero aquí la podemos sacar. IRMS, nosotros tenemos una fórmula por ahí. IRMS es igual a BM sobre raíz de 2 por RL. O bien, ¿verdad? Nosotros, acuérdense que hemos estado diciendo siempre que si nosotros ya tenemos el voltaje y la resistencia, aplicamos la ley de Ohm y de esa manera podemos sacar rápidamente la corriente a partir de la ley de Ohm. Por decir, IRMS sería igual a quién? A BRMS sobre RL, ¿sí? Ya sea así o así es exactamente lo mismo. De cualquier manera les va a dar esto. Entonces, la corriente IS resulta ser igual a 44.472 amperes. Ya tenemos por fin el voltaje en el secundario del transformador y la corriente que suministra la única fase que tenemos ahí del transformador. Bueno, entonces ahora vamos a llevar a cabo el cálculo de la potencia ya con los dos parámetros podemos calcular la potencia de entrada. La potencia de entrada pues sería igual a quién? Al voltaje de entrada por la corriente de entrada. De tal manera, ¿verdad? Que la potencia del transformador pues ya sería de dimensiones considerables, sería de 19.778 kilowatts. Más de veintitantos HP o kVA, perdón. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No sé si me entendieron aquí, porque estos son los kilowatts, ¿verdad? Lo tengo que dividir entre el factor de potencia para saber cuáles son los kVA, la potencia aparente con la que voy a seleccionar el transformador. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? Los demás, ¿qué dicen? No sé si tengan dudas. Bueno, ok, entonces hicimos dos ejercicios, ¿verdad? De este tema del rectificador monofásico no controlado tipo puente. Acuérdense que estamos utilizando el libro de Mohamed Rashid. También les presenté otro de Daniel W. Hart, que también ahí pueden ustedes encontrar problemas referentes a esto. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo referente a al otro tema que vimos, el tema del rectificador trifásico de media onda conectado en estrella. ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a ver esto. Por aquí tenemos el tema para que no les parezca extraño. Nosotros hicimos ¿recuerdan? Hicimos el análisis para un rectificador trifásico de media onda. ¿Por qué? Porque nada más este tipo de sistema únicamente rectifica
cada una de las fases en el momento que es la más positiva. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que cada fase aporta energía o corriente a la carga durante 120 grados, que son los mismos grados que conduce cada uno de los diodos. Bueno, entonces este es el tema del cual vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos acá al... Voy a sacar nuevamente el libro, el de Mohamed Rashid, que les digo que este no se los paso porque es muy grande, pesa 370 megas. Y ustedes lo pueden bajar ahí de la red. Nos vamos ahí al tema, al capítulo, ¿verdad? Al capítulo 3, donde dice rectificadores con diodos. Ahí están en la página 120. Ok, en la página 120, ¿verdad? Aquí ya hicimos el número 1. Acuérdense que lo hicimos. Hicimos el número 7 también. Lo hicimos, fue el que acabamos de hacer. Y vamos a hacer ahora otro. Vamos a hacer el 3.3. El 3.3, pues es precisamente un rectificador de 6 fases. Dice que un rectificador de 6 fases en estrella tiene una carga puramente resistiva R igual a 10 ohms. El voltaje pico de suministro es Vm igual a 170 volts y la frecuencia de suministro es 60 Hz. Nos piden calcular el voltaje promedio de salida del rectificador si la inductancia de la fuente es despreciable. Bueno, entonces nosotros lo vamos a llevar a cabo. Es el ejemplo 3.3. 3.3 es el mismo rollito, nada más que yo le puse otras cosas, ¿verdad? Para que ustedes pongan en práctica las diferentes fórmulas, que se analizaron en el análisis. Nada más que aquí hay que ver algo, por favor, vean. Aquí nosotros hicimos el análisis, vuelvo a repetir, para un rectificador de cuántas fases. Era de 3 fases. Sin embargo, el problema aquí me dice que es un rectificador de 6 fases. Les decía que este tipo de rectificadores, ¿verdad?, cuando son más de 3 fases ya se le llaman polifásicos. Recuerden que hicimos el análisis para calcular el voltaje de salida promedio, que aquí tenemos la ecuación, las 3.8. Calculamos la corriente de salida promedio, tenemos estas ecuaciones, las 3.9. El voltaje eficaz, que también calculamos las ecuaciones 3.10. La corriente promedio la corriente eficaz en la carga o RMS. Luego calculamos la corriente promedio en cada diodo, la corriente RMS en cada diodo, la corriente RMS de cada una de las fases del transformador. Aquí sí, ¿verdad?, veíamos que salió diferente, que no podíamos igualar la corriente de cada una de las fases porque eran 3 y las 3 se iban alternando, cada una de ellas iba aportando corriente a la carga durante 120 grados. Pero después de haber concluido el análisis, tomé este libro y les dije que había unas fórmulas que presentaba este autor para rectificadores polifásicos conectados en estrella, no tan solo de 3 fases, sino podían ser de 6, de 9, de 12, dependiendo de cómo estaba devanado el secundario del transformador. Y las dos fórmulas que nos da el autor solamente son una para el voltaje de salida promedio y otra para el voltaje eficaz. De ahí se deriva todo lo demás. Acuérdense que si tengo el voltaje BCD, puedo obtener la corriente ICD a partir de la ley de Ohm. Igual para la corriente IR. La corriente eficaz en la carga, ya tengo BRMS, lo divido entre RL. Y si tengo la corriente promedio en la carga, puedo obtener la corriente promedio en los diodos. Si tengo la corriente R eficaz en la carga, puedo encontrar la corriente eficaz en los diodos. O bien la corriente, ¿verdad?, en cada una de las en cada una de las fases del transformador. Entonces,
Vamos a utilizar esta fórmula porque estas son las que se adaptan a este problema, por el hecho de que este problema no es de 3, sino es que de 6. Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, cuántos grados conduce eh, cada una de las fases y cada uno de los diodos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué nos pide? Yo lo hice un poquito más interesante para poner en práctica esto, ¿verdad? Lo que nos piden en primer lugar es el cálculo del voltaje de salida promedio. Pues aquí, ¿verdad? Está de pechito con esto que les acabo de mencionar. Vamos a utilizar esta fórmula porque ella me permite obtener el voltaje de salida promedio para un rectificador polifásico. Acuérdense que en este caso, en esta ecuación, el voltaje de salida promedio BCD está en términos del voltaje de pico y Q, donde Q viene siendo el número de fases. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos. La resistencia de carga son 22 ohms, el voltaje de pico 179, la frecuencia 60 Hz y Q, que es el número de fases que viene aquí, son 6. Entonces, vamos a aplicar la ecuación 3.15, como ya vemos aquí. Entonces, simplemente es de aplicar la ecuación, sustituimos los datos, BM 179, Q6 sobre pi por el seno de pi sobre Q. Esto finalmente me da un voltaje BCD de 170.93 volts. Es decir, es el voltaje que nosotros mediríamos si colocamos un voltímetro en la escala de CD, la punta roja aquí y la punta negra de este lado. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto que hicimos. ¿Dudas? Pregunto. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos lo primero, vamos a hacer el segundo punto. Nos piden ahora calcular la corriente promedio y eficacia en la carga. Bueno, pues esto como ya lo hemos hecho, ¿verdad? En los análisis anteriores, para calcular la corriente promedio, pues ya no es ni gracia, ¿verdad? Si yo tengo el voltaje aquí y la resistencia aquí, pues aplicamos la ley de Ohm. Entonces, cálculo de la corriente promedio de salida. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, sabemos que ICD va a ser igual a BCD entre RL, sustituimos los valores que ya tenemos del voltaje de salida promedio y la resistencia de carga, que son 22 ohms, nos da finalmente un valor de 7.7697 amperes para la corriente promedio, la corriente que le va a estar llegando a la carga. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer? Porque también tenemos que calcular la corriente RMS en la carga. ¿Cómo le haremos? Pues podemos hacerlo de dos formas, ¿verdad? La corriente es RMS, aplicando la ley de Ohm, es igual al voltaje RMS entre la resistencia de carga. Lo que podemos hacer aquí, ¿verdad?, es primeramente calcular RMS a partir de quién, de la ecuación 3.16, que fue otra ecuación que obtuvimos de ahí, de este autor, de Mohamed Rashid. De igual manera, la corriente el voltaje BRMS está en términos de quién, de Q, pi y pi, ¿verdad? Bueno, entonces, sustituimos los valores, ¿verdad? Tenemos BRMS igual a BM por Q sobre 2pi por Q sobre pi más un medio de seno de 2Q sobre pi. Sustituyendo los valores del voltaje de pico y el número de fases, que son 6, nos da un valor de ¿cuánto? De 171 volts. Y ya una vez que tenemos el voltaje RMS en la carga, aplicamos la ley de Ohm, dividimos entre la resistencia de carga y nos da un valor de la corriente de 7.766 amperes. Bueno, quisiera que observaran lo siguiente. ¿Cuál es mayor, BCD o BRMS? BCD, ¿cuánto nos dio? 170.932 y BRMS 171.083.
Es mayor este, ¿verdad? Por unas cuantas décimas. Y la corriente ICD e IRMS, también IRMS, es mayor por unas cuantas décimas o centésimas. Entonces aquí, una indicación de que van por buen camino cuando van resolviendo un ejercicio, un problema de ese tipo, es que los valores RMS siempre van a salir mayores que los valores promedio, ¿ok? A veces por unas cuantas décimas o centésimas, pero siempre van a ser mayores que los valores promedio. Bueno, ¿dudas con lo que llevamos hasta ahorita? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces vamos con el punto número 3. ¿Qué dice el punto número 3? Aquí mucho ojo, ¿verdad? La corriente promedio y eficaz en los diodos. El punto número 3. Vamos a calcular IA e IR. Nos piden esto, ¿verdad? IA, que es la corriente promedio. Así le llamamos la corriente average en cada diodo. E IR, que es la corriente RMS en cada diodo. Bueno, a ver si ustedes me pueden decir cómo sería la ecuación para esto. Vamos a regresarnos al análisis que hicimos para el rectificador trifásico, ¿ok? Y el de 6 fases va a ser algo semejante. Vamos a utilizar el mismo criterio para esto. A ver, antes de irme a las ecuaciones. Recuerdan que en este tipo de rectificador habíamos dicho que el diodo que conducía era aquel, ¿verdad? Que le llegaba el voltaje más positivo. Nosotros empezamos el análisis a partir de omega t igual a 0, aquí en el inicio del plano. Y veíamos que el más positivo fue el voltaje C, el de color verde, durante 30 grados. Y si el voltaje BCN era el más positivo, eso quería decir que el diodo D3 se iba a conducir durante este intervalo. Posteriormente, cuando llegaba omega t igual a 30, el voltaje BCN dejaba de ser el más positivo y ahora el que se convertía en más positivo era el voltaje PAN. ¿Ok? Eso implicaba entonces que ahora el diodo iba a conducir, el diodo que iba a conducir era de 1. Y así, ¿verdad? De 30 hasta 150, la fase A era la más positiva y conducía el diodo de 1. ¿Cuántos grados conduce cada fase en este tipo de rectificador? Pues vean, la fase A conduce de 30 a 120, sacando la diferencia, conduce 120 grados la fase A, de 150 a 270, 120 grados la fase B, y la fase C pueden ver que de 270 a 360 y 90 grados, más 30 que condujo acá, serían 120. En un rectificador trifásico conectado en estrella, cada fase aporta corriente a la carga durante 120 grados y como consecuencia también cada diodo conduce 120 grados. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le hicimos entonces para sacar la corriente promedio en cada diodo? Me voy a ir acá al inciso E. Cálculo de la corriente promedio en cada diodo. Pues habíamos dicho, ¿verdad? Por ahí con esta nota. Debido a que cada diodo nada más conduce 120 grados, que equivale a la tercera parte del periodo, la corriente promedio en el diodo iba a ser igual a quién? A la corriente promedio que le llega a la carga y le íbamos a dividir entre cuánto? Entre 3. ¿Por qué razón? Porque cada diodo solamente conduce la tercera parte del periodo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora les pregunto, vamos al caso del rectificador polifásico, el que tenemos nosotros ahorita analizando este. ¿De cuántas fases es el transformador, el secundario del transformador? Pues ahora son 6 fases. ¿Cuántos grados conduce cada fase? ¿Me pueden decir cuántos grados creen que conduzca cada fase? Claro, ¿Cuánto? 60 grados. Es correcto, ¿verdad? Fíjense bien,
el periodo total son 360 grados. Para un rectificador de 3 fases, dividimos los 360 entre 3 y esto resultó de 120. Ahora la cosa cambia, ¿sí? Como son 6 fases, aquí vamos a poner 6 y esto daría entonces 60 grados. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la corriente promedio de cada diodo? Ya habíamos dicho, ya sabemos que en este tipo de rectificador cada diodo conduce la misma cantidad de grados que cada fase. Entonces, para calcular la corriente promedio de cada diodo va a ser muy fácil. Vamos a dividir la corriente total que le llega a la carga, pero ¿entre quién? Entre Q. Q en este caso, ¿quién es? El número de fases. Si es 3, pues la vamos a dividir entre 3, pero en este caso, como es 6, vamos a dividir la corriente promedio total que le llega a la carga entre 6. Y esto me daría finalmente un valor de 1.295 amperes. No sé si hay alguna duda con esto, con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por mi parte, ninguna. Muy bien. Ahora los demás no sé si... Yo estoy suponiendo que si no hablan es porque entendieron, ¿verdad? Yo quisiera que cualquier cosa que no entiendan, pues dígamelo para que no continúe, porque pues yo según entendieron, pero pues no puedo saber porque no hay una retroalimentación de su parte en el caso de que hubiera dudas. Bueno, entonces hay otra cosa, un dicho, ¿verdad? Que el que calla otorga y espero que lo otorguen, pero entendiéndole, ¿verdad? No que se queden con la duda. Ahora bien, ¿cómo le hicimos para calcular la corriente eficaz en cada diodo? Que nosotros la designamos como IR. Cuando hicimos el análisis, que fue esta. ¿Qué hicimos? Pues dividimos la corriente eficaz, pero ahora ¿entre quién? Entre la raíz de 3. ¿Por qué entre la raíz de 3? Porque cada diodo conducía 120 grados en el trifásico y como es un valor eficaz, ahora lo vamos a dividir entre la raíz de 3. Para nuestro caso, ¿cómo quedaría la corriente eficaz? Díganme. Pues lo que vamos a hacer es dividir la corriente eficaz que le llega a la carga, pero entre la raíz de Q. En este caso Q vale 6, de tal manera que la corriente eficaz que le llega a cada diodo, pues sería la corriente RMS, que era 7.746 amperes, entre la raíz de 6. Esto nos daría un valor de 3.175 amperes. Esta sería la corriente RMS que va a soportar cada diodo aquí, ¿verdad? Para esta aplicación determinada. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, entonces vamos a... ¿No hay dudas? Vamos a continuar entonces y ahora vamos a calcular el factor de potencia. Les he comentado que el factor de potencia, la ecuación para el factor de potencia es específico para cada tipo de rectificador. Yo les comentaba la clase pasada que era necesario que ustedes ya fueran anotando, tuvieran su formulario ya bien clasificada cada una de las fórmulas de acuerdo a los tipos de convertidores. Vamos a ver 5 tipos de rectificación y cada uno de ellos tiene como 6, 7 fórmulas. Entonces, al terminar la unidad son varias, más de 30 fórmulas y luego se hacen pelotas. Entonces, esa es la intención de que ustedes vayan armando su formulario de la mejor manera posible. Bueno, entonces para este tipo de rectificador podemos emplear la siguiente fórmula. El factor de potencia es igual a la potencia de SA entre la potencia de entrada. Acuérdense que la potencia de SA es la potencia que se obtiene en la carga con los valores eficaces. Los valores RMS tanto del voltaje como de la corriente. Nosotros ya sabemos que la potencia se puede obtener
de tres maneras, dependiendo de la variable que tengamos, del parámetro que tengamos, ya sea voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, o bien voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Y PS cuál será PS? Pues PS, ¿verdad? Es la potencia de entrada. ¿Cuál es la potencia de entrada? Aquí, ¿verdad? Pues sería el voltaje de una fase por la corriente de una fase multiplicada por ¿quién? Por 3, porque es trifásico. Pero en este caso, que es 6 fases, la potencia de entrada sería el voltaje de fase por la corriente de una fase multiplicada por 6. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Primeramente vamos a sacar el... ¿Mande? No, es la conexión que está en el micrófono. Ok, entonces vamos a ver cómo quedaría. Decíamos, la potencia de CA puede calcularse con valores eficaces dependiendo de lo que tenga. El voltaje por IRMS y IRMS al cuadrado por RL o RM cuadrado sobre RL. Y la potencia de entrada pues va a ser igual a quién? Al número de fases por el voltaje de fase por la corriente de cada una de las fases. Sería esto así. Ok, aquí también faltó Q por Q acá, pero es con esto. Bueno, entonces vamos a calcular en primer lugar la potencia de CA. Nosotros ya tenemos el voltaje el voltaje y la corriente IRMS que calculamos anteriormente, ¿sí recuerdan? El voltaje nos dio de 171 y la corriente nos dio de 7.77. ¿Cuánto nos dio? 1130.421. Pero también la pudieron haber calculado así. Les digo, esto es a gusto del cliente. Tienen tres opciones para calcular la potencia. Si la calculo con la corriente y la resistencia, pues también me tiene que dar lo mismo. Ahora bien, vamos a ver cómo le hacemos para obtener los otros parámetros, el voltaje BS y la corriente IS. ¿Qué es el voltaje BS? Pues el voltaje BS, ¿verdad? Viene siendo el voltaje de cada una de las fases del transformador, de este. El voltaje que hay de la fase 1 al neutro, o bien de la fase 2 al neutro, ese es el voltaje que quiero en este caso. Bueno, entonces necesitamos, dice, la corriente de fase y el voltaje de fase. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos esto? Voy a regresarme acá. Nosotros calculamos este parámetro para el rectificador de tres fases. ¿Y cómo calculamos esta corriente de una de las fases? Pues la asociamos con quién? Con la corriente eficaz, toda la corriente que le llega a la carga, pero la dividimos entre la raíz de quién? De 3. ¿Por qué razón? Porque cada fase, ¿verdad? Aportaba corriente a la carga solamente durante la tercera parte del periodo, que son 120 grados. Pero en este caso, la corriente de una de las fases de este transformador de 6 fases, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a quién? A la corriente total que le llega a la carga, pero ahora la vamos a dividir entre ¿cuánto? Pues la vamos a dividir entre la raíz de 6, porque cada fase aporta corriente a la carga solamente durante 60 grados, y 60 grados equivalen, ¿verdad?, a la sexta parte del periodo. Pero para que no se la complique, aquí pueden hacer esta fórmula general, ¿verdad? La corriente de fase va a ser igual a la corriente total que le llega a la carga dividida entre quién, entre la raíz de Q, donde Q viene siendo el número de fases. Entonces, nos da un valor para la corriente de fase de 3.175 amperes. Ya tenemos la corriente de una de las fases. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el voltaje BS. ¿Cuál sería el voltaje BS? Pues sería el voltaje que nosotros mediríamos con el voltímetro, poniendo el voltímetro en la escala de CA, ponemos una punta aquí en la estrella, ¿verdad?, en el neutro, y otra punta acá, o bien de aquí a acá. En cualquiera de ellas, si el sistema polifásico está balanceado, debe dar exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se saca? Pues la misma fórmula que utilizamos hace rato, ¿verdad? Va a ser igual aquí en ABM entre la raíz de 2. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Ya tenemos aquí el voltaje de fase, que son 126. Esta es una fórmula general, ¿verdad? Para esto. Bueno, entonces
Vamos a sacar el voltaje Bs y ya teniendo eso podemos calcular la potencia. ¿Cuánto daría la potencia? Acuérdense que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el número de fase. 6 por 127 por 3.174 me daría una potencia de entrada de 2411 watts. Y por tanto el factor de potencia sería igual a ¿cuánto? Pues el factor de potencia sería PSA entre PS 1330.42 watts entre 2411 nos daría, ¿verdad?, un factor de potencia de 0.55. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. No, Inge. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya por último, ¿verdad? Nos piden calcular la eficiencia del rectificador. Esta fórmula, les dije, cuando la ocupamos, me parece que fue en el primer ejemplo que hicimos, que esta sí es una fórmula general. Con ella podemos calcular la eficiencia de un rectificador monofásico, trifásico, de media onda, de onda completa, controlado o no controlado. Y la eficiencia, ¿verdad?, se define como la potencia de CD entre la potencia de CA. Y la potencia de CD pues la podemos obtener de esta manera, ya sea con el producto de BCD por ICD, ICD al cuadrado por RL, las tres formas. Y la potencia de CA con los valores eficaces. Entonces, aquí saqué una fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, la potencia de CD es igual a ICD al cuadrado por RL. Y la potencia de CA es igual a IRMS al cuadrado por RL. De tal manera que esto RL con RL se hace igual a 1 y este cociente se puede representar así por sí. Bueno, sustituyendo los datos, ¿verdad? Me daría una eficiencia de 99.824. Esa es la eh, eficiencia que tiene este rectificador. A medida de que aumenta el número de fases del rectificador, aumenta, ¿verdad?, la eficiencia del mismo. No sé si recuerden, la eficiencia que calculamos para el rectificador monofásico fue de 81%. Acá ya subió a 99%. ¿Por qué razón? Porque es un rectificador de 6 fases. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahorita con lo que llevamos? No, profe, todo bien. Muy bien,